Bueno, la experiencia de grabar en Cuba fue muy intensa. O sea, como muchos de ustedes sabrán, Cuba es un lugar lleno de muchísimas contradicciones, ¿no? Fue duro y obviamente para mí como venezolano fue bastante retador estar allí, justamente en este momento de la historia de mi país. Pero siento que es una historia y la forma en la que Olivier Assayas, el director, escribió esta historia fue muy interesante porque justamente de lo que trata es de explicar cómo, cómo tanta gente termina aplastada por la rueda de la historia, ¿no? Una rueda que al final no terminan siendo ellos quienes la hacen mover, sino otros, una élite que siempre termina tomando decisiones por otros. Y Edgar, para mí sí. hay muchos cubanos, sobre todo residentes en Claro. Miami, que no se explican cómo se puede hacer una película sobre los 5 espías sin hablar de la muerte de 4 cubanos en avionetas que salvaban balseros. Bueno, yo no quisiera adelantar la película porque no quisiera contarles, me gustaría que la fueran a ver, porque justamente es una película que no escatima en contar la historia como sucedió. Y de hecho, la muerte de los 4 miembros de Hermanos al Rescate está contada tal cual sucedió, aún cuando la filmamos en Cuba. De modo que es bastante, de hecho, fue sorprendente que pudimos contar una historia como la contamos dentro de Cuba. ¿Te sentiste perseguido en algún momento? No me sentí perseguido, pero obviamente Cuba es un estado totalitario y un estado totalitario que espía a sus ciudadanos. O sea, obviamente nosotros estábamos vigilados en Cuba, pero bueno, como venezolano es algo a lo que yo básicamente estoy acostumbrado. Profesionalmente, ¿cómo te sientes? Profesionalmente me sentí muy bien, o sea, filmamos con un equipo maravilloso, tanto extranjero como cubano. Y bueno, y pudimos apreciar todas las contradicciones de un lugar como Cuba, o sea, un lugar lleno de profundísimas contradicciones. Pero obviamente yo entiendo el dolor del exilio cubano. Yo pertenezco a otro exilio, al venezolano, y entiendo muy bien el dolor. Lo único que le pido a la gente es que vea la película. O sea, obviamente sé que no es una película fácil de ver, pero aquí no se está glorificando a nadie. Se está contando una historia, de hecho ni siquiera es una historia sobre los Cuban Five. No fue una historia sobre los 5 cubanos, es la historia sobre cómo se conformó la Red Avispa. Y me parece que es una historia que fue contada desde el punto de vista humano, viendo, como decía hace un momento, cómo hay tantas personas que luchan por un ideal y al final terminan aplastados por ese mismo ideal, terminan aplastados por la ideología y sus familias y toda la gente alrededor termina sufriendo. De modo que para mí, yo no me expreso políticamente a través de mis películas. Mi posición política y mi posición ciudadana es bastante clara, todo el mundo lo sabe. Cualquiera que conozca mi trabajo y sobre todo conozca mi plataforma comunicacional sabe exactamente de qué lado de la historia o en qué lado de la historia estoy yo parado. Yo estoy por la libertad y por la democracia. Sin embargo, considero que esto fue una película que cuenta una historia humana de gente que al final terminan siendo peones dentro de un tablero sobre el cual ellos no tienen ningún tipo de control. Y para mí fue muy interesante poder explorar justamente la dimensión humana de estas personas que terminan siendo reducidas a simples peones de un tablero o a caricaturas del bien y el mal. Edgar, muy amable, ¿eh? Muchísimas Muchísimas gracias. Muchísimas Muy gracias. amable. Hasta luego. Muchísimas gracias.